Els hospitals La Fe de València i Sant Joan d'Alacant estan fent un assaig clínic per a transfondre plasma de pacients que han superat la Covid-19 a altres que encara tenen la malaltia. De moment s'han fet 4 transfusions de sang. Saber si la sangre de pacientes curados de coronavirus puede ayudar a los que todavía luchan contra la enfermedad es el objetivo del estudio que ya se está llevando a cabo en hospitales valencianos. En esta carrera, si el paciente no puede ganarla, le hemos de ayudar, y la manera de darle un empujón es con la infusión de estos anticuerpos, estos plasmas con muchos anticuerpos, con un suero realmente hiperinmune. El estudio pretende implantarse en 200 pacientes. De momento se han llevado a cabo 4 transfusiones a personas en las que han fallado el resto de tratamientos y, según Sanidad, los primeros resultados son positivos. La falta de antivirales contra el COVID y sus efectos secundarios hacen que el plasma de pacientes curados sea una opción más natural de vencer la enfermedad. La infusión de estos sueros, de estos plasmas hiperinmunes de convalescientes, permitiría alcanzar el estatus que él por sí solo no puede alcanzar en cuanto a la protección o autoprotección, que en este caso no deja de ser un trasplante de anticuerpos. El plasma se extrae, se procesa en el centro de transfusión de la Comunitat Valenciana y se almacena hasta que los hospitales lo requieren para un paciente concreto. La donación de plasma hiperinmune es voluntaria y similar a una donación de sangre. Parte de los donantes son sanitarios que superaron la enfermedad.